Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Sin Documento. Hoy, como la semana pasada, vamos a hablar sobre otro caso que ha ocurrido acá en la ciudad de Mar del Plata y es sobre Fernando Lario, que un 7 de julio del 2012 fue a la Facultad de Arquitectura y nunca más se supo de él. Fernando Lario, un señor de 45 años, docente universitario, arquitecto, padre de familia, salió de la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata y nunca más volvió a ser visto. Esa misma noche, justamente su campera y su morral aparecieron misteriosamente al borde de los acantilados, sin señales de él, sin testigos, sin solo un indicio de despedida. Un suicidio planificado, una desaparición forzada, un crimen encubierto. La gran pregunta es, ¿dónde está Fernando? Continúa desaparecido el arquitecto Fernando Lario. Desapareció en la ciudad de Mar del Plata. Fue visto por última vez el pasado 7 de julio. Fernando Lario, docente de la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata, desapareció en julio de este año y no hay noticias de él. A 2 años de la desaparición de Fernando Lario, la investigación sigue sin obtener pistas concretas para poder dar con su paradero. Se lo ve saliendo con sus compañeros hasta allá, que vienen todos caminando por acá. Acá había un chico sentado que le habían robado la netbook y recibe un llamado telefónico, el cual hace que él se vaya hasta afuera. Vuelve a entrar a la facultad, toma el ascensor hasta el 4.º piso. Y cuando baja del ascensor, lo ves que está con una llave, después vuelve a bajar ese entrepiso, baja 2 pisos y de ahí se conecta para el lado de Humanidades, que ahí es donde se corta la cámara y es la última vez que se lo ve. Ahí vamos. Ahora vamos a hablar sobre el hecho ocurrido y lo previo que ha pasado a la desaparición de Fernando con Simón Tello. Hola, Simón. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Sí, vamos a hablar un poco sobre qué es lo que sucedió ese día y la noche anterior con Fernando, porque hay algunos indicios que nos pueden llegar a darnos cuenta de qué pasó, también con los testimonios de la hermana. Esto es que el 6 de julio de 2012, un día previo a su desaparición, la noche previa a su desaparición, pasó la noche con su pareja, con Carmen, con quien estuvo casi 9 años en pareja. Según los testimonios de la familia, una relación plagada de celos, muy infidelidades, discusiones, una relación... Se decía que era muy mujeriego, Fernando. Sí, una relación muy, muy tóxica, por así decirlo. Y el día siguiente, justamente a que pasó la noche con su mujer, ella lo llevó a la Facultad de Arquitectura, ubicada en el complejo universitario Manuel Belgrano, que es Funes y la calle Roca, el complejo universitario como lo conocemos todos, ya que había elecciones del claustro docente. Ah, pues fue un sábado, ¿no? Fue un sábado, el sábado 7 de julio de 2012. Ese día había elecciones del claustro docente en la Facultad de Arquitectura y Diseño Industrial. Y en ese caso, Lario era candidato en las elecciones del claustro docente. Esta vez, Lario, como otras veces, siempre le había ido muy mal en las elecciones del claustro docente en su facultad. Sin embargo, esta vez le había ido un poco mejor. Había sacado unos cuantos más votos ese día, lo cual sorprendió con el arquitecto Fernando Lario se despidió de Carmen cuando lo dejó
en la facultad y volvió a comunicarse con ella alrededor de las 13:45. Habló por teléfono más de 5 minutos. Y luego le mandó un mensaje, antes de perder el rastro completamente de Fernando, que decía: los libros son para vos, los discos son para F, o sea, su hijo, que no vamos a revelar su identidad. Hacé que esto se cumpla, por favor, perdón por todo, te quiero mucho, la vida es una mierda, dijo exactamente Fernando Lario en su último mensaje que le mandó a su pareja, la madre de sus hijos, de su hijo. Y en este caso, de la Facultad de Arquitectura, se lo vio salir por última vez aquel 7 de julio de 2012. ¿Qué es lo que sucede con esta cuestión? Que no hay pruebas reales de que Fernando salió de la Facultad de Arquitectura. ¿Por qué? Porque la cámara que debería verificar que Fernando salió ese día de la facultad no funcionaba. Ese día no funcionaba, funcionó con normalidad los días anteriores, ese día no funcionaba. No se sabe si hubo un complot, si hubo un acuerdo con alguien para que ese día no funcione esa cámara, pero lo cierto es que ese día, el 7 de julio de 2012, la cámara no funcionaba con normalidad. Al día siguiente, el domingo, 8 de julio de 2012, una joven que también estudiaba en la Universidad Nacional de Mar del Plata encontró el morral de Fernando Lario en Los Acantilados, allá por el sur de la ciudad. Sí, la distancia es muy lejos, obviamente. Sí, camino a Miramar, lejos de la universidad. Obviamente también muy lejana la hora en la cual se lo vio por última vez. En este caso contenía las pertenencias de Fernando dentro del morral, aunque faltaban la tarjeta del colectivo, faltaban sus lentes y su teléfono celular. Día después se identificó que él usó la tarjeta para tomarse un colectivo, aunque en el mismo lugar donde se halló el bolso. Y todo lo que indica fue que fue usada justamente por la persona que encontró la tarjeta, es decir, que encontró el morral y usó la misma tarjeta de Fernando para tomar su colectivo. Datos de la desaparición de Fernando, algunas características que tenía Fernando al momento de su desaparición. Tenía tatuajes. Tenía 45 años de edad, 1,82 metros de altura, aproximadamente 90 kilogramos de peso, tez blanca, cabellos rapados, oscuros, es decir, no era la cabeza rapada, tenía ojos marrones, cicatriz en la región abdominal de larga data y 13 tatuajes en su cuerpo. Una persona que, en el caso de identificarse el cuerpo, debería ser sencillo identificar por su cantidad de tatuajes y la particularidad de cada uno. Los más visibles de sus tatuajes son en su mano izquierda, que reproduce una obra arquitectónica, es decir, un edificio, y otro tipo de anillo en un dedo, con una leyenda que dice: no llegué hasta acá para dejar mis convicciones en la puerta. Es lo que decía el anillo. En uno de sus brazos, o sea, el anillo lo llevaba en uno de sus brazos. El anillo, me refiero a un anillo, un tatuaje de un anillo, no un anillo del casamiento, de brazos, sí, exactamente. Justamente la última vez que fue visto fue el 7 de julio de 2012, alrededor de las 14 horas, en la puerta del complejo universitario. Y al momento de su desaparición vestía pantalón de jean, zapatillas deportivas, y bueno, su morral, su billetera y su documentación personal. En este caso, hoy, obviamente, tanto tiempo después, lo que preocupa más allá de la desaparición, de que Fernando no esté, es no saber qué pasó con él, no saber qué es lo que sucedió, si Fernando está desaparecido, si se suicidó, si fue asesinado o qué es lo que sucedió exactamente con él. No, sí, a ver, obviamente es sorprendente porque es un caso que no tenés pruebas. O sea, de un día para el otro desapareció una persona y lo único que encontrás son
el morral con algunas pertenencias, pero encima ni siquiera tampoco está el celular. El celular, como vos dijiste, ¿no? Tuvo ese último llamado con la novia y desde ahí se apagó y nunca más se volvió a prender, ni en los siguientes días, ni meses, ni años. Es decir, bueno, justamente repetimos cuál fue el último mensaje que mandó Fernando, que es: los libros son para vos, los discos son para el nombre de su hijo. Hace que esto se cumpla, por favor. Perdón por todo, te quiero mucho, la vida es una mierda. ¿Qué es lo que dice su hermana? Su hermana Laura. Su hermana Laura, lo que dice que ella descree de la versión de que Fernando se haya suicidado. Obviamente ella lo conocía mucho más a Fernando, probablemente. Ella descree realmente de que Fernando se haya suicidado. Es un caso que resuena todavía en la ciudad de Mar del Plata. Todavía se siguen encontrando carteles de dónde está Fernando. Fernando era un reconocido arquitecto de la ciudad de Mar del Plata, muy conocido, y todavía se sigue buscando qué es lo que sucedió con él. ¿Por qué no se ha encontrado su cuerpo? Se han hecho en su momento excavaciones en un molino, en una excavación de 20 metros en un molino, algunos otros rastrillajes, pero hoy en día la investigación todavía no se sabe nada, la investigación no llegó a puerto, y tampoco, y también está paralizada la investigación, es decir, en este momento no se está buscando a Fernando. Bueno, por lo que se ha visto siempre, los familiares de Fernando siempre han salido a hablar a la televisión, pidiéndole justamente a la justicia que busque, porque ellos contaron que la justicia ha tardado mucho en empezar la búsqueda, y bueno, sigue siendo impactante que un caso de desaparición y no hay rastro de nada, porque no es que, como algún caso policial se encontró el cuerpo y ya hay indicios. Acá no tenés nada donde empezar, con qué agarrarte, con qué fundamento. En este caso, justamente ni siquiera hay pruebas de que Fernando haya salido de la Facultad de Arquitectura. Se lo está dicho por algún testigo. Sin embargo, justamente la cámara de seguridad que tenía que verificar que Fernando esté saliendo de la facultad no funcionaba ese día, lo cual genera un panorama de más incertidumbre todavía de qué es lo que sucedió, si Fernando efectivamente salió de la facultad o si escapó a otro lado. Bueno, muchas gracias, Simón. Vamos a un pequeño corte comercial y seguimos con más Sin Documento. Ahí vamos. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Bueno, seguimos acá en Sin Documentos y ahora vamos a hablar un poco de quién era Fernando. Por eso estamos acá con Joaquín Fidalgo. Exactamente, Joaquín. Bueno, en este programa especial de Fernando Lario vamos a poner un poco el foco en quién era él personalmente. Bueno, era un arquitecto y docente universitario, nacido en el 1967, que el 7 de julio de 2012, como decía en el anterior bloque Simón, después de una elección universitaria, desaparecería, y hasta el día de hoy no hay ningún registro. Sí se conocieron las pertenencias allá en la zona de acantilados, pero todavía no se encontró el cuerpo. Fernando también tenía un hijo y estaba en ese momento de novio con una chica llamada Carmen. Esa relación, como decía Simo, también duró casi 9 años después de la hipotética desaparición. Y él también era muy querido en esa facultad,
Es más, bueno, ya hace desde el 2017 y gracias a su hermana, con la campaña de memoria y búsqueda de la justicia, la facultad le hizo un mural en una de las paredes para seguir recordando lo que fue Fernando Lario y bueno, su legado que ha dejado, que el día que se conoció su desaparición, mucha gente estaba triste, era muy querido por los estudiantes que estudiaban en la facultad y también por, obviamente, los familiares. No, bueno, como dijo igual anteriormente Simón, era una persona, ¿no? Ya, bueno, de pelo rapado, ¿no? De ojos oscuros, tenía tatuajes, era, bueno, como se decía, mujeriego, pero, o sea, interiormente, ¿no? O sea, ¿qué más le gustaba? Sí, bueno, detalladamente, físicamente medía casi 1,82 metros, pesaba alrededor de 90 kilos, tenía tez blanca, ojos marrones y, como vos decías, tenía muchos tatuajes, 13, y bueno, presentaba también una cicatriz abdominal. Todos estos detalles que después a la hora de la búsqueda eran importantes porque los policías lo tenían en cuenta y también el equipo de búsqueda y lo tenía en cuenta, pero no se llegó a nada. Eso era más que nada sus cualidades físicas. También hay una foto muy conocida que se dio después en medios de comunicación, que era él emitiendo su voto, porque recordemos que ese día, el 7 de julio, la Facultad de Arquitectura tenía una jornada electiva. Y hay una foto bastante conocida, que ahí la estamos viendo, que era Fernando Lario haciendo su voto, y después la cronología del hecho, bueno, fue que él salió, se fue, se desconoce, porque supuestamente un taxista dijo que él lo llevó a un lado hasta Guido, pero después se desconoce cómo llegó allí, pero bueno, sí hay algún rastro de lo que fue ese 7 de julio por la mañana, emitiendo su voto, y después ya se desconoce su paradero. No, sí, pues obviamente, a ver, yo creo que con todas las características, ¿no?, que tenía, no era, o sea, no es, vos encontrás capaz un cuerpo y no pasa desapercibido, ¿no? Justo esas descripciones. Encima, bueno, como decíamos antes, justo, ¿no?, una de las cámaras de seguridad no andaba, y después se dio a conocer que justo el lunes 9 de julio sí andaba ya esa cámara, así que bueno, suena medio raro. Pero bueno. Sí, también tenía una cualidad muy característica de él, que bueno, mencionábamos uno de sus 13 tatuajes. Entre uno de ellos había una obra arquitectónica en la mano izquierda y la frase "no llegué hasta acá para dejar mis convicciones en la puerta" en sus brazos. Dos de los tatuajes más simbólicos que tenía Fernando Lario, una obra, ya que él era arquitecto, en su mano izquierda, y también en su brazo una frase que después en los medios de comunicación y para lo que fue la investigación periodística fue resonante, la vuelvo a repetir, que era "no llegué hasta acá para dejar mis convicciones en la puerta". Eso era capaz que, si se quiere, uno de los rasgos más principales que tenía Fernando Lario, sus 13 tatuajes, y en específico estos dos. Claro, más sobre su vida personal, bueno, la hermana, cuando salió a hablar, y la madre, no sabían mucho de su vida personal, porque tampoco se querían meter, pero bueno, también se hablaba, ¿no?, de esta relación tóxica que tenía con la novia, y bueno, a ver, sigue siendo extraño ese mensaje, ¿no?, y esa como capaz contradicciones que después hablaremos más adelante sobre cómo fue el caso en sí, pero por lo que se ha visto, era una persona, ¿no?, muy querida por los estudiantes. Sí, es más, bueno, mencionábamos lo del mural en la facultad pública, pero también cabe recalcar que cada 7 de julio se hace algún acto o alguna mención conmemorativa a lo que fue Fernando Lario para recordar su legado que ha dejado en la Facultad de Arquitectura, además de, bueno, que ya hace varios años se ha pintado un mural en búsqueda de la memoria y la búsqueda, como mencionaba la hermana, que fue la iniciativa de esta campaña. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Ahora vamos a una pequeña pausa y vamos a hablar sobre lo que ha sucedido en el caso. Ahí vamos. Atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos.
que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Seguimos con más Sin Documento y estamos acá con Luciano Furastié para hablarnos sobre las hipótesis de lo sucedido en el caso. Exactamente, Joaquín, como decís vos, se barajaron varias hipótesis durante el caso, que ya fue hace mucho tiempo, y tuvo varias reflotaciones, ¿no? Lo que fue la investigación en sí. Y de hecho, la carátula del homicidio pasó de averiguación de paradero a fue recalificada como homicidio simple. La primera hipótesis que se manejó en aquel momento fue la hipótesis del suicidio, ¿no? Es decir, que Fernando habría ido a acantilados por distintos motivos y se habría suicidado. Esto se debe a que, bueno, le dejó un mensaje de texto a su expareja, la pareja de aquel momento, ¿no? En tono enigmático y dando a entender que era una despedida, ¿no? Como nos decía Simón anteriormente, este mensaje se puede llegar a tomar como que dejaría, Claro, ¿no? un despido. Tal cual, de dejar este plano y demás. Pero la realidad también es que esto puede ser respaldado porque en el lugar se encontraron su campera y su morral, que es en la zona de acantilado cerca de Playa Serena, lo que puede indicar que podría haberse arrojado al mar. Los elementos que tiene a favor esta teoría son que el mensaje, bueno, que puede ser interpretado como una despedida, las cosas que se hallaron en el lugar, que aparentemente habría manifestado algunas preocupaciones en aquel momento a su entorno, económicas y demás, pero según indican sus familiares, nada muy fuerte como para tomar esta decisión, ¿no? Bueno, se sabe, por ejemplo, que, bueno, además no de la distancia que había entre la facultad y acantilados, él no tenía vehículo, o sea, su moto estaba en el taller. O sea, era como muy difícil de caminar, caminando es un montón de distancia, ¿no? De kilómetros, y bueno, por eso la familia esa hipótesis no la acepta por el hecho de que, bueno, a ver, no tenés moto, o sea, caminando piensan ellos que no fue caminando. Tal cual. Además, esto también le respalda que no hubo testigos en el lugar de que se haya arrojado, nunca se encontró el cuerpo, cosa que en estos casos suele pasar con el tiempo, ¿no? Y sus familiares, bueno, descartan esta posibilidad categóricamente porque dicen que él tenía proyectos. Claro, que nunca dejaría al hijo. Que nunca dejaría al hijo, tal cual. Eso es lo que más afirman, que nunca hubiera dejado a su hijo. Y además, como decíamos, es raro que el cuerpo no haya emergido después de tanto tiempo por, bueno, las mareas y correntadas que hay en esta zona, ¿no? Entonces, si bien carece de pruebas concretas, es muy difícil que esta hipótesis sea cierta, ¿no? Por eso saltamos con la segunda, que es la hipótesis de desaparición voluntaria, es decir, que él se haya ido por su cuenta por algún motivo en particular. Se dice que podría haber sido por conflictos personales o demás, también se barajó esta posibilidad. Claro, también conflictos ahí, bueno, como era justo día de votación, ¿no? En la facultad. Tal cual. Algún tema político también ahí metido. Tal cual. Además, bueno, lo que respalda esto es que su situación económica en aquel momento no era la mejor y podría haber dejado esta campera y el morral en el lugar como parte de un montaje para dar a entender que fue un suicidio. Pero la realidad es que esta hipótesis tampoco tiene muchas pruebas porque no hubo extracciones de dinero por parte de él, su teléfono quedó inactivo en aquel momento. Además, mantenía vínculos sólidos y no parecía querer alejarse de ellos, como era el vínculo de su hijo, amistades. Su entorno estaba muy bien, podríamos decir. Y bueno, sus familiares también lo descartan tajantemente, justamente por esto que decíamos anteriormente, que nunca hubiera dejado a su hijo. Es una hipótesis media débil por la ausencia de pruebas que hay de que haya continuado su vida en otro lugar, ¿no? Porque luego de tantos años, quizás alguna prueba de... Claro, alguna foto, ¿no? Claro. Pudo haber salido, pero no, nada. Pero nada. Y eso, como dijiste vos, ¿no? No tendría necesidad, ¿no? de irse, porque tenía buenos vínculos familiares y de amigos. Exactamente. La próxima hipótesis que se maneja es la de un homicidio a través de lo que pudo haber sido un robo en el lugar y que, bueno, se haya montado esto de la campera y el morral para tratar de desviar la investigación. En cuanto a esto,
hace 6 años después del caso apareció un testigo que dijo lo siguiente, que el cuerpo se encontraba descartado junto a una ladera en un pozo molinero de más de 80 años de antigüedad que está en inmediaciones de Valle Hermoso, a unos 40 metros de la ruta 88. Los detalles y características del lugar eran exactos y la ladera también se encontraba en el lugar, pero bueno, al realizar rastrillajes por la zona y demás, no se encontró el cuerpo exactamente, ni indicios de que haya estado, ADN, absolutamente nada. Por eso se dio por finalizado el operativo en aquel momento, en aquel lugar, y no se encontró. También otro elemento a favor en esto podría ser que el abogado defensor de la familia, ¿no? que buscaba pruebas y demás, en aquel momento dijo que la teoría que sostenía, en base a otro testigo, que bueno, había roto los códigos carcelarios y demás, es que Lario había sido asaltado y asesinado por delincuentes. Pero también, ¿no? Sí, el problema es que no apareció el cuerpo y siempre cuando se trata, ¿no?, de algún robo y también una tragedia, siempre el cuerpo está ahí donde sucedió un robo. O sea, lo cual sigue siendo raro, ¿no? O sea, sí, le habrán robado en acantilados, pero ¿cómo llegó hasta ahí? La pertenencia es la gran pregunta, dentro de todo. O se la habrán robado. O sea, el tema que tampoco hay indicios de que salió de la facultad. Como que esa hipótesis también puede quedar media obsoleta por las pruebas. Tal cual. Además de esto es que puede quedar descartada por el hecho de que no se encontró sangre ni signos de violencia en el lugar cercano ahí, digamos. No hubo amenazas previas, sospechosos claros, tampoco hubo denuncias anteriores con lo que fue esto. Si bien cobra fuerza por la falta de pruebas, la realidad es que no es una certeza y, como te decía, es muy improbable que esta teoría pueda ser cierta también. Y la última hipótesis que se manejó, que es también la que cobró más fuerza con el correr de los años, es una hipótesis que dice que podría haber sido una desaparición forzada. Esta hipótesis está impulsada principalmente por lo que es la familia y el abogado defensor, y dicen que podría haber desaparecido en una acción sistemática o encubierta para ocultar algo. En cuanto a esto, el abogado de la familia presentó un escrito y solicitó a la justicia investigar a la expareja del arquitecto, en aquel momento era la pareja, ¿no?, a quien escribió el mensaje, sí, ya que habría inconsistencias con lo que habría dicho con respecto a la desaparición en aquel momento de Fernando Lario. Bueno, o sea, ella cuando fue a hacer primero hizo la denuncia días después, no a las 48 horas como se suele hacer, sino mucho tiempo después. Y además, cuando ella fue a declarar, dijo que no tenía tatuajes, por ejemplo, y dio la vestimenta mal, porque por lo que se sabe que dijo la hermana dijo que él había ido con un pantalón cargo color khaki, y si no me equivoco mal, un suéter azul, y la novia había dicho no, que había ido con un jean, y creo con un suéter rojo, no recuerdo bien, pero o sea, dando la descripción era completamente diferente a lo que él fue vestido. Exactamente, dio un falso testimonio en aquel momento, se consideró así, y lo que decía el abogado de la familia, ¿no?, es que esta persona quiso inducir a los investigadores a que su expareja se habría suicidado justamente para tratar de desestimar la investigación, ¿no? Lo que dijo la hermana en aquel momento es lo siguiente también, que es una acusación muy grave. Es muy probable que ese mensaje, cuyo contenido se contradice con la personalidad de mi hermano, haya sido realizado por la misma persona que obró para que desaparezca. También lo que barajaban en aquel momento tanto la expareja como un vecino que era inquilino de la expareja, que es que mantenía una deuda por la construcción de una vivienda con este inquilino que vivía en el lugar, ¿no? Lo que se decía es que contrató a Fernando Lario, justamente, que luego desaparecería, para que dirija la construcción de una vivienda. El vecino afirmó que Fernando Lario, además, era una persona siniestra y mitómana. O sea, también fuertes acusaciones que lo pueden vincular de alguna manera. Además, también se especuló con que mantenía un vínculo con la expareja. Esto obviamente lo marcamos todo como supuesto, ¿no?, porque no se sabe, es la realidad. Pero se afirmaba que Lario adeudaba en materiales entre 40.000 y 50.000, y esa deuda, según marca la defensoría, jamás se acreditó y sirvió para tratar de imponer una hipótesis de huida o, como decíamos antes, un posible suicidio por problemas económicos o personales. Pero bueno, eso como decía vos, esa deuda, bueno, como hablábamos en el bloque anterior,
Era, bueno, justo que decíamos que no estaba pasando un buen momento económico, pero bueno, a ver, lo raro acá fue cómo fue el caso, ¿no? Porque la justicia, a ver, lo que siempre se hace, bueno, primero detienen, ¿no? Con la última persona que tuvo contacto, y acá no hicieron eso. Muchos dieron falso testimonio, o sea, porque declararon cualquier cosa. En un momento se encontró un cuerpo, y cuando la familia lo fueron a ver, se dieron cuenta que no tenía tatuajes, y ahí la hermana se dio cuenta que había la novia en su momento declarado mal. No hay pruebas tampoco, lo cual tampoco se podía sacar ya una hipótesis certera o últimos movimientos. Es como que la justicia por momentos buscaba, por otros momentos no, buscaba en otros lados. Es como que nunca se pudo construir bien esa causa. Exactamente. Además, bueno, los elementos que se mantienen a favor en esta hipótesis, además de las contradicciones, ¿no?, que ya enumeramos, son las siguientes: que su hermana también había declarado lo siguiente: esta mujer mantenía una actitud de búsqueda frenética como si supiese de la desaparición forzada de Fernando. Además, recordó que trató de recuperar mensajes o comunicaciones de la computadora particular con la excusa de buscar documentación profesional de mi hermano relacionada con su relación contractual con Marcelo Bertuzzi, es decir, por el dinero, ¿no?, que le debía a esta persona. Si bien no hay evidencia directa, es una acusación muy grave, son todos supuestos y, como decíamos, ¿no?, esto es la teoría que planteó en su momento la Defensoría de la Familia. Claro, pues encima lo último que se sabía de Fernando es que justamente estuvo hablando por teléfono con la novia y de ahí cortó, y a partir de las 2:30 de la tarde ya el teléfono como que se apagó y de ahí ya no se pudo recuperar ni nunca más se prendió, así que capaz esos mensajes no se van a poder recuperar. Exactamente. Pero bueno, como decíamos, ¿no?, es la hipótesis más grave y más difícil de probar debido a la falta de pruebas, no hay evidencia directa y bueno, no pudo acreditarse justamente por esto mismo que decíamos. Pero bueno, esas son las hipótesis que se barajaron como para tener un panorama, ¿no?, de lo que fue la situación en aquel momento y bueno, que todavía no cuenta con una resolución oficial. Bueno, muchas gracias, Luciano. Ahora vamos a hacer un pequeño corte comercial y seguimos con más Sin Documentos. Ahí vamos. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Volvemos acá con Sin Documentos y ahora vamos a hablar con Homero González para ver, ¿no?, cómo han reaccionado los medios, ¿no?, de comunicación y opiniones que se han dado en su momento. Buenos días, Joaquín. Sí, exactamente como mencionabas vos, vamos a estar comentando sobre cómo los medios de comunicación cubrieron en ese momento este caso que fue tan mediático, ni bien sucedió, y cómo con el paso del tiempo, si se quiere, se fue apagando un poco esa cobertura y cómo en ese momento también tenemos preparado un video de cómo uno de los programas más importantes de la época cubría este caso haciendo preguntas a la gente y demás. Pero para arrancar, la cobertura sobre este caso fue una cobertura, si se quiere, un poco irregular, más que nada por la investigación del caso, que no fue una línea paralela, ya que un docente universitario desaparecido no es algo que pase todos los días, sino es algo común. Entonces, desde ese lado ya el caso se tornaba a un lugar más, si se quiere, irreconocible, porque no sabían primero para dónde salir. En los primeros días la noticia circuló con fuerza en algunos medios locales y en algunos medios nacionales también. La familia decía que la policía no investigaba como debía investigar y los medios acompañaban ese desconcierto, pero de la manera que podían, que no sé si era la mejor desde mi punto de vista, pero sí tenemos sobre cómo a pasar del tiempo hasta el día de hoy
fueron cubriendo los medios de comunicación. En ese momento, como te dije, fue más un boom y fue más un shock porque... Claro, porque digamos claro, que, a ver, desapareció una persona y no encontrar el cuerpo, sí. Obviamente es más difícil, ¿no? Hacer capaz alguna noticia o cubrir, porque no podés, ¿no? Como la investigación no avanza, es como sigue, ¿no? Cómo se sigue este caso, cómo podemos informar cómo sigue. Sí, del lado de los medios de comunicación, la noticia que cambió todo fue la hipótesis del suicidio. Fue un antes y un después en el curso de este caso, ya que una vez que se supo y se centró más en la hipótesis que fue el suicidio de Fernando, no se salió de ahí. Quedó como que había sido un suicidio y no había tantas ganas o tanta fuerza de tratar de investigar si había pasado otra cosa. Unos días más tarde, la hermana de Fernando Lario, de una nota donde comentaba que se sentía muy apenada justamente por lo de Fernando, pero más quería centrarse en cómo los medios de comunicación no le daban ni voz ni lugar a ella, a los familiares, a la madre, como si trataran de dejarlas afuera cuando eran totalmente parte de esto, ¿no? Claro, suena como diciendo, bueno, ya está, tomamos esta primera hipótesis y ya está, como que Claro. parecía que cerró ahí, pero bueno, obviamente no. Pero bueno, ni bien como vos decís, a partir de ahí, bueno, los familiares han aparecido ya un montón de veces en los medios de comunicación exigiendo, ¿no?, justicia. Sí, de los problemas principales que tuvo este caso del lado de los medios de comunicación es que no había pruebas, no había testigos. Había esa carta de despedida que había comentado Simón al principio, pero no se la puede tomar tampoco como una carta de despedida porque es simplemente un mensaje que Claro. puede quedar en la nada. Tampoco quedó claro cómo habría llegado Lario hasta ese lugar. Es algo que todavía hasta el día de hoy no se ha sabido nada sobre eso. Y la familia, sobre la hipótesis que había comentado también Luciano del suicidio y lo que se habló en el momento, lo negó desde el primer momento, acusando, bueno, directamente a otras personas que no vale la pena mencionar. Encima que estuvo muy, o sea, obviamente no mediático, ¿no?, pero muy manchada a la hora de declaraciones. Claro. Porque era como que se enredaba todo, buscaban una cosa o una persona que en realidad era otra porque tenía tatuajes, buscaban con tal vestimenta pero en realidad tenía otra puesta. Es como que tampoco podía avanzar mucho por esas contradicciones que decían. Sí, y muchos medios de la época, del momento también, tal vez sin mala intención, pero al fin y al cabo se hizo. Se dio lugar a esa misma hipótesis que fue la del suicidio y no hubo una intención de cuestionarla, si se quiere, y cuando no hubo más novedades, la historia salió de escena simplemente y con el tiempo se iban saliendo notas sobre quizás cada un año del aniversario o cuando la madre o la hermana de Fernando... Sí, o sobre, bueno, las otras hipótesis, ¿no?, que han salido, pero como que ninguna noticia es, bueno, che, esto está avanzando, podemos, ¿no?, saber qué es lo que pasó. Fueron como que se fueron repitiendo muchas las notas. Sí, por eso se habla del lado del periodismo que es como una zona gris, si se quiere, en la que no se trata de censura, no se trata de manipulación, sino como de algo más sutil y es como la lógica de lo noticiable, se podría decir. Pero traje preparado y tenemos con todo el equipo de Sin Documentos un video breve, 1 minuto y medio, sobre cómo un medio del momento nacional cubría la desaparición de Fernando Lario. Y es muy interesante de ver, si se quiere, también cómo ha cambiado con el paso del tiempo, ya que pasó 13 años de esta desaparición. Y lo vamos a estar dejando acá abajo para que lo vean. Continúa desaparecido el arquitecto Fernando Lario. Desapareció en la ciudad de Mar del Plata. Fue visto por última vez el pasado 7 de julio. Fernando Lario, docente de la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata, desapareció en julio de este año y no hay noticias de él. La familia tomó contacto con la presidenta de la Nación y con el jefe de gabinete. Mi hermano desapareció el 7 de julio de 2012 de la Facultad de Arquitectura de acá de la ciudad de Mar del Plata. Él tiene 45 años, tiene 13 tatuajes, uno de los cuales es todo el brazo derecho que dice no llegué hasta aquí para dejar mis convicciones en la puerta. Es un compañero que estamos buscando desesperadamente. Se manejan 3 hipótesis que de ninguna de las 3 se pueden descartar. Y bueno, gracias al intendente, como siempre, hoy pude tener el acceso a hablar con Abal Medina y llegar hasta la presidenta y poder entregarle la carta que le realicé. Estamos apoyando a la familia, apoyando a la hermana, a su madre, a las hermanas, a su madre,
y pidiendo colaboración para que, además de lo que está haciendo la justicia, además de la búsqueda que se hace a través de los procedimientos formales para un caso verdaderamente dramático como este, también nuestra comunidad, nuestros compatriotas de todos los confines de nuestra patria, en el caso de que puedan aportar datos sobre su paradero, podamos tenerlos. Qué bien video, ¿no? Para ver cómo piensa, ¿no?, la gente sobre el caso, ¿no? Qué es lo que opinaban. Sí, más que nada sobre cómo sucedió en ese momento. Y también quiero dejar en claro que no es una condena a periodistas, ni mucho menos, porque capaz que lo que estoy hablando quedó muy en contra, pero no, hubo periodistas que siguieron investigando a pesar de pasar los años, que siguieron aportando pistas nuevas y que no se cansaron. Obviamente no fue la gran mayoría, pero también hay que dejar en claro que los medios no resuelven causas judiciales, pero sí pueden presionar, pueden recordar, pueden sostener preguntas cuando el sistema no da respuestas. Cuando no lo hacen por cansancio, si se quiere, también están tomando una posición que es la de justamente no presionar el caso para que esto no siga teniendo lugar y voz, como sí lo hacen o ya ha habido en otros casos. No, sí, además porque bueno, es un caso difícil, porque es de desaparición, no es de crimen donde hay un cuerpo, es como que bueno, no tenés muchas herramientas para avanzar y bueno, los que han investigado han hecho todo, ¿no?, para intentar que salga adelante el caso. Sí, y tal vez en un caso como este, que es el de Fernando Larío, el mejor periodismo, como se habla siempre, no es el que llega primero, que busca la primicia, sino el que no se va. Y el que también lo cuenta bien, ¿no? Pues vos podés tener la primicia y decir cualquier cosa. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Homero. Y ahora estaremos viendo una entrevista que hemos hecho, ¿no?, sobre este caso. Para la desaparición de personas hay que tener un cuidado muy particular, porque no estamos dejando hablar a veces de una persona adulta que se fue, que no está más. Hay que distinguir entre separación de personas de menores, que es un peligro sí o sí, inminente, que estén lejos de su casa y que no sepan dónde están, y de personas que tal vez pudieran haber decidido irse por su propia voluntad de su casa. Pensemos escenarios, por ejemplo, no sé, de una mujer golpeada por su pareja que decide escaparse de su casa, y entonces si le damos lugar a la búsqueda del maltratador, le estamos dando lugar a la persona que le hizo daño y que la obligó a escaparse. Entonces tenemos que tener cierta prudencia de los medios en qué momento empezar a cubrir una desaparición de una persona, una averiguación de paradero. Y lo primero que tenemos que hacer como medios es averiguar si está la denuncia hecha en una comisaría. Si la familia de esta persona, si sus allegados hicieron la denuncia y se lo están buscando. Si está la denuncia hecha, hay una comisaría que por su jurisdicción empieza a buscarlo y hay un fiscal o una fiscal que inicia una causa de averiguación de paradero, y ahí le podemos preguntar a este operario judicial o policial, bueno, ¿cómo viene el tema? O sea, que había denuncias previas de violencia, había casos, había alguna tendencia suicida, había alguna carta, había amenazas que tenía esta persona, se pudo haber escapado, la pudieron haber secuestrado o asesinado, o le pudo haber pasado algo. Bueno, y ahí empezamos con los medios, ¿no?, a revisar. En el caso de cuando fue el evento de Lario, cuando fue la desaparición de Fernando Lario, todo llamaba la atención, ¿no? Era un hombre adulto, era una persona arraigada en la comunidad, era un docente, era un arquitecto, laburaba, aparece después ese morral ahí en los acantilados, ¿viste? Y todo empezaba a dar indicios de que tal vez no se había escapado él de la ciudad, sino que pudo haber tenido una muerte trágica, un desenlace trágico. Y por eso empezamos a poner la lupa. Y lo que nos mataba a los medios era el no saber, ¿no? La incógnita y la duda es durísima para la familia principalmente, durísima para la familia, y después durísima para todo el mundo que quiere una respuesta. Queremos saber qué pasó con Lario, queremos saber si está vivo, si no está vivo, si se fue, si no se fue. Queremos saber realmente cómo puede ser que una persona desaparezca de un día para el otro. Bueno, eso es lo que vos decís de la duda, imagino los medios de comunicación, la familia. Él era docente, también sus estudiantes, todos los que lo querían de la facultad. ¿Qué se generó en la ciudad en ese entonces? Me imagino una incertidumbre total los primeros días, las primeras semanas, después cuando se empezaron a
haber cámaras de seguridad, que ya se empezó a la investigación, empezaron a atar cabos, pero que hoy, hasta el día de hoy, no se tiene una resolución clara. No, había tres hipótesis desde un principio, que las tres hipótesis tenían la misma fuerza. Las tres hipótesis podían ser ciertas. Esas tres hipótesis que teníamos de Fernando Lario era la primera: Fernando Lario se quiso ir de Mar del Plata. Tomó sus cosas y dijo adiós. Había siempre esta idea de que tenía deudas con algunos clientes, de algunos trabajos, deudas por importantes de dinero, y una hipótesis decía eso, que bueno, que como estaba perseguido, ahorcado por esas deudas, decidió irse. Pero esto lo que no cerraba era: ¿se pudo haber ido sin decirle nada a su familia, a su hermana, a su madre, a su hija o hijo? No recuerdo si era hija o hijo. Hija. Y entonces la primera hipótesis parecía que se derrumbaba por eso, ¿no? Por la no comunicación, y porque no había después cámaras que lo podían ver que se iba de Mar del Plata. La segunda hipótesis era este crimen como en venganza. Lario, como debía plata, alguien lo pudo haber matado. Claro. Acá teníamos, ¿no? Ese morral, los acantilados, esa supuesta deuda. Sí, algún ajuste de cuentas, algo. Claro, un ajuste de cuentas motivado por una deuda. Y pegado a esa segunda hipótesis, ¿y si lo mataron porque lo quisieron robar? Y estaba él por acantilado, si lo matan ahí, y alguien se deshace de su cuerpo, otra hipótesis más. Y la otra era la hipótesis de suicidio, que es la hipótesis que nunca la familia quiere escuchar, ¿no? Esta idea de que un ser querido decide quitarse la vida es durísima. Es durísima para analizar, para pensar, pero que no se puede desconocer. Entonces, al haber tantas hipótesis que ninguna tenía una prueba contundente, la causa para el fiscal en ese entonces, creo que era Fernando Castro o María Isabel Sánchez, seguía siendo averiguación de paradero. Queremos averiguar dónde está Lario, porque no podemos asegurar que esté muerto, que se haya suicidado o que lo hayan asesinado. Recuerdo también por esos años que fue la asunción de Jorge Bergoglio como Papa, ¿no? De Papa Francisco, y que la madre de Lario le mandó una carta a Francisco para que rezara por Lario, para que también pidiera para que apareciera una carta que responde. Después hubo un momento en la investigación que fue paradigmático y que desequilibró un poco todo lo que se sabía o lo poco que se sabía de Lario, que fue en el 2017 un rumor en una cárcel que indicaba que a Lario lo habían matado. Ese rumor llega hasta los oídos del mismísimo abogado, procurador general de la provincia, que es Conterán. Y Conterán entonces arma como una especie de pedido al fiscal que cambie la calificación del hecho. Esto ya no es más una violación de paradero, sino que es un homicidio en ocasión de robo. O sea, el mismo procurador es como que baja esa línea y manda a otros investigadores para que colaboren con la investigación. Investigación que no tiene ninguna prueba, salvo ese rumor de un rumor en una cárcel que decía que alguien había dicho que habían matado a Lario. Y eso también fue tremendo, porque de repente no decían, estamos buscando a Lario, decían, a Lario lo mataron, a robarle, estamos buscando el cuerpo. Obviamente tampoco llegó a nada, pero eso es muy grave cuando la justicia, esa reina, ¿no? Es muy grave cuando la justicia actúa sin pruebas, es gravísimo. ¿Por qué? Porque hay una familia de fondo, ¿no? Hay una hija, un hermano, una madre, o sea, que están diciendo algo sin poder demostrarlo. Es tremendo. En muy pocos casos se puede avanzar con un cambio así sin el cuerpo. En muy pocos casos. Hoy la investigación criminal por ahí nos indica que se puede pensar en eso por ahí en casos de femicidio. Cuando una mujer está desaparecida y está con una pareja violenta que la amenazaba y que se la dio por última vez con esa persona, se puede empezar una investigación por femicidio sin tener el cuerpo. Pero si no, siempre se espera el cuerpo de la persona para poder dar algo tan categórico. Lo que vos decís de falta de pruebas suficientes, a pesar de que haya una foto de él votando que había elecciones en la facultad, o las fotos que se dieron a conocer en acantilados, deben ser lo que ocasionó de que estas
3 o 4 hipótesis que vos mencionás se cayeran a lo largo del tiempo, y eso, ¿hay algún protocolo o algo que se dé a seguir cuando ya pasan tantos años, o pasan 5, 6, 7, 8 años y todavía la persona no se sabe nada? Es difícil, ¿no? Es difícil porque la pérdida de esperanza no se puede promover tampoco. Sí la provincia puede dejar siempre un pedido de búsqueda, una recompensa vigente por Fernando Lario. Yo imagino que todavía debe estar, si entramos en la página del Ministerio de Seguridad de la provincia, tiene que haber un pedido de recompensa por información de Fernando Lario, pero sí se agotan los recursos. Claro. Ya, imagínate que hoy ya la causa solo depende de que alguien llame para dar información nueva. Ya no hay un cuerpo de búsqueda de Lario, ya no hay personas del Estado, o sea, del Poder Judicial o quien sea, de alguna fiscalía o de la misma policía, que está buscando Lario. Eso ya no pasa, hace años que ya no pasa eso, porque también te diría que desde el 2020 para acá que no hubo ningún avance. El 2020 fue cuando quisieron revisar el Molinero, me parece, que pensaban que en el Pozo Ciego podía estar Lario a raíz de una información y un rumor de un rumor. Una vez que se descartó eso, ya está, ya no hubo más nada. En lo que son las búsquedas, si en las primeras semanas no avanza rápido, después ya es casi imposible. Muchas gracias por esta entrevista, ¿no?, que hemos hecho a gente cercana, ¿no?, de Fernando. Pero bueno, ¿no?, ya para ir cerrando, este caso, ¿no?, sigue, ¿no?, dejando mucho que pensar, porque no se trata solo de pruebas, fechas o declaraciones, se trata, ¿no?, de justicia para Fernando Lario, que fue víctima de una cadena de omisiones, decisiones negligentes, y sobre todo, ¿no?, una verdad que durante demasiado tiempo, ¿no?, todavía no se encontró. Hoy hemos, ¿no?, escuchado los hechos con claridad, hemos visto evidencia y hemos comprendido el daño que le ha causado, ¿no?, a las familias este caso. Ya el pasado obviamente no se puede cambiar, pero sí podemos decir qué tipo de sociedad queremos ser, una que no se tiene que callar. Por eso le pedimos, ¿no?, que esto sea justo, un fallo justo, a la altura de la verdad y del dolor que aquí se ha revelado. Fernando Lario lo merece y su familia también. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta